Sócrates, uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental, vivió en Atenas durante el siglo V a.C. Aunque no dejó ningún escrito propio, su influencia perdura a través de las obras de sus discípulos, especialmente Platón, y sus ideas siguen siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. Considerado por muchos como el padre de la filosofía o el pionero del movimiento, Sócrates es un personaje que perdura con el tiempo. Pero en realidad, ¿qué tanto conocemos de Sócrates? ¿Cómo realmente eran las relaciones con sus discípulos? O aún mejor, ¿cuál fue su trágico final? Quédate para explorar junto a mí la fascinante y oscura vida del filósofo griego, pero antes no olvides suscribirte y dejar tu like, así nos apoyas a seguir haciendo contenido de calidad. Para entender la vida de Sócrates, es esencial contextualizarla en la Atenas de su época. El siglo V a.C. fue un periodo de efervescencia intelectual, político y cultural. Atenas, en particular, experimentaba un florecimiento sin precedentes en áreas como la filosofía, la política y las artes. El siglo V a.C. fue una época dorada para Atenas, marcada por notables desarrollos. La educación desempeñó un papel vital en la vida de los atenienses. Atenas era hogar de algunas de las mentes más brillantes de la filosofía antigua, incluyendo a Sócrates, Platón y Aristóteles. Las escuelas filosóficas, como la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, se convirtieron en centros de pensamiento e investigación. Sócrates nació alrededor del 470 a.C. en Atenas. Aunque los detalles sobre su juventud son escasos, se cree que provenía de una familia modesta y que, inicialmente, se dedicó al oficio de su padre, la escultura. Sin embargo, su destino tomó un giro radical cuando se sumergió en el mundo de la filosofía. Durante su juventud, Sócrates participó en las guerras del Peloponeso, conflictos bélicos que involucraron a Atenas y Esparta. Su participación en estas guerras puede haber influido en su perspectiva sobre la política y la sociedad. A medida que Sócrates se sumergía en la vida de Atenas, desarrolló un interés particular por la filosofía y el cuestionamiento de las creencias tradicionales. Se cuenta que pasaba largas horas en diálogo con los ciudadanos, planteando preguntas incisivas y desafiando las opiniones comunes. Sócrates era conocido por su humildad intelectual. A pesar de que algunos lo consideraban el hombre más sabio de Atenas, él mismo afirmaba no poseer verdadero conocimiento y pasaba su tiempo buscando la sabiduría a través del diálogo y la reflexión. A pesar de todo, Sócrates no dejó ninguna obra escrita, pero sus enseñanzas han llegado hasta nosotros a través de los diálogos escritos por sus discípulos, especialmente Platón. La característica más distintiva de la filosofía socrática es el método socrático, que se basa en el diálogo y la pregunta continua para fomentar el pensamiento crítico. Pero la ironía y la mayéutica también eran importantes. Sócrates utilizaba la ironía para mostrar las contradicciones en el pensamiento de sus interlocutores y empleaba la mayéutica, un proceso de dar a luz ideas a través de preguntas, para guiar a sus discípulos hacia el descubrimiento de la verdad por sí mismos. En la historia de Sócrates, no hay mucha información detallada sobre sus relaciones amorosas en el sentido romántico moderno. Sócrates estaba casado con Jantipa, y se menciona en algunas fuentes que tuvieron 3 hijos. Sin embargo, las fuentes antiguas, especialmente los diálogos de Platón, sugieren que su matrimonio con Jantipa no era convencionalmente armonioso. En los diálogos de Platón, Sócrates a menudo aparece indiferente o incluso burlón hacia su esposa. La relación de Sócrates con Jantipa es a menudo citada para ilustrar la idea de que Sócrates, a pesar de ser un filósofo profundamente reflexivo y sabio, no era necesariamente un modelo de vida familiar ideal según las normas de la sociedad ateniense de su tiempo. Pero algo que sin duda llamaba la atención de Sócrates era su aspecto físico. Según las descripciones de la época,
Sócrates no era físicamente atractivo. Se le describe como pequeño, con ojos saltones y nariz chata. Sin embargo, su apariencia no disuadía a quienes buscaban su sabiduría. Pero sin duda algo que muy pocas personas conocen de Sócrates, fue su condena. La condena de Sócrates es un episodio crucial en su vida y representa un momento trágico en la historia de la filosofía antigua. Aunque no hay registros escritos directos de Sócrates, sus discípulos, especialmente Platón, han transmitido detalles sobre este evento en sus escritos. La condena de Sócrates tuvo lugar en Atenas en el año 399 a.C. en un contexto político y social complejo. Atenas estaba saliendo de la guerra del Peloponeso y enfrentaba tensiones internas. Sócrates, a pesar de no participar activamente en la política, estaba vinculado a figuras políticas prominentes de la época, siendo Sócrates fue acusado de dos cargos principales. Una de ellas fue impiedad, se le acusó de no creer en los dioses reconocidos por el Estado ateniense y de introducir nuevas deidades. Y la otra de corrupción de la juventud, se le culpó de corromper a la juventud al cuestionar las creencias tradicionales y alentar el pensamiento crítico. Sócrates fue llevado a juicio ante el Tribunal Popular Ateniense, conocido como la Elea. Durante el juicio, se defendió a sí mismo, refutando las acusaciones y manteniendo su compromiso con la búsqueda de la verdad y la virtud. Platón registró la defensa de Sócrates en un diálogo llamado Apología de Sócrates. En este discurso, Sócrates afirmó que su comportamiento se debía a su daimonion, una voz interior que le impedía hacer cosas equivocadas. También argumentó que su papel era un regalo divino para la ciudad, ya que despertaba la reflexión y la autoevaluación en los ciudadanos. A pesar de su defensa, Sócrates fue condenado por un margen estrecho. Cuando se le ofreció la oportunidad de sugerir su propia pena, en lugar de solicitar una multa, propuso que se le recompensara con comidas gratuitas en el Prytaneion, un honor reservado generalmente para héroes de guerra. Su elección fue interpretada como un acto de desafío y sarcasmo. El tribunal, sin embargo, optó por una pena más severa, la muerte por envenenamiento con cicuta. Sócrates aceptó la sentencia con calma y resignación. Sus amigos y discípulos, incluyendo a Platón y Critón, estuvieron presentes en sus últimos momentos. La ejecución de Sócrates marcó el fin de su vida, pero su legado perduró. A través de los escritos de sus discípulos, especialmente Platón, las enseñanzas de Sócrates se transmitieron y continuaron influyendo en la filosofía occidental. Su rechazo de la ignorancia, su énfasis en la autoevaluación y su búsqueda constante de la verdad han inspirado a generaciones de pensadores. La figura de Sócrates se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la integridad ética. Sócrates, con su enfoque dialéctico y su devoción a la verdad, sentó las bases para la filosofía occidental. Su legado perdura en la influencia duradera de sus discípulos y en la continua exploración de las cuestiones fundamentales de la existencia. Si te quedaste hasta el final del vídeo, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en la próxima y recuerda que el cambio lo haces tú.